Sesión 39, muy bienvenido a todos. Aquí, como siempre, la conexión, el QR para conectar. Si quieres invitar a alguien, si quieres ver todas las sesiones anteriores, ya están al día. Y también la conexión para hacer preguntas y comentarios. Lo que vimos la semana pasada era Hechos, parte A. Hechos escrito por Lucas, el mismo Evangelio de Lucas. Se trata básicamente del inicio y crecimiento de la iglesia primitiva, después de la muerte y resurrección de Jesús, comenzando ya a tiro, cuando incluso 10 días antes de Pentecostés comienza Hechos. El propósito es documentar la continuación del trabajo que Jesús comenzó. El mismo Lucas dice eso en el libro. Enfoque, Espíritu Santo. Todo este libro tiene como punto central el Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia gracias al Espíritu Santo. La iglesia solo puede funcionar por el poder del Espíritu Santo. Y eso tenemos que tener claro. Nosotros también podemos funcionar espiritualmente solo en base al Espíritu Santo. Sin eso, una iglesia es solamente un club social, nada más que eso. Sus mejores esfuerzos no van a llegar a ningún lado. Con el Espíritu Santo es otra cosa. Con el Espíritu Santo una iglesia es vibrante, está adorando al Señor, está alabando al Señor, los mensajes son importantes, precisos, centrados en Jesús, bíblico, y el enfoque completo de la iglesia bajo el Espíritu Santo es ser testigos de Jesús en todo el mundo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Entonces, sesión 39, Hechos, parte B. Sigamos los Hechos de los Apóstoles, pero realmente cuando lee este libro no es los Hechos de los Apóstoles, sino los Hechos del Espíritu Santo. De eso se trata. Parte B. Atando primero, antes de profundizar, algunos cabos sueltos de la semana pasada, de comentarios que me hicieron, conversaciones que tuvimos. Primero, los 120 discípulos. La semana pasada había mencionado varias veces que en el aposento alto había 120 personas cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero nunca logré identificar de dónde saqué ese número. ¿Dónde está la fuente? Bueno, ahí muy sencillo, Hechos 1, 14 al 15. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos. Cuando llegaron, subieron a un lugar donde se alojaban. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Pero aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas. Ahí está, no estoy inventando números. La Biblia dice claramente, en ese aposento alto había 120 personas. Y eso llega a como parte B de esto, aposento alto. ¿Qué es eso? Si quieres verlo, existe hoy en día, está todavía en pie, obviamente remodelado, no está en las mismas condiciones hace 2000 años atrás, pero existe. Ahora, no está 100% claro si esto realmente es el aposento alto, pero los expertos dicen que alto grado de probabilidad es esta pieza. Incluso no tengo aquí la foto hay una foto de cómo llegar, cómo subir. Si quieres ir a verlo, no hay ningún problema, es posible. Ahí tienes como algunos turistas en Jerusalén. Claro, el mismo Jerusalén. Es parte del muro, no me acuerdo exactamente qué parte, lo voy a buscar para la próxima semana, pero ahí está, si quieres verlo. Obviamente en los tiempos de Jesús y de los apóstoles, de los discípulos, era un poco diferente. Esto es una rendición artística de cómo era para la última cena, que también fue en esa misma pieza. No se sabe, obviamente, el artista puede pintar por cualquier cosa, pero probablemente no está muy lejos de cómo era. Entonces uno piensa, bueno, todas las casas ahí en Jerusalén son chicas, ¿cómo puede tener 120 personas en una pieza? Bueno, en esa pieza sí se puede, no hay ningún problema. Segundo, cobardes. Parece que levanté mucho polvo hablando de los cobardes. Había mencionado la semana pasada que los discípulos eran cobardes.
porque todos abandonaron a Jesús cuando fue arrestado. Pedro lo negó 3 veces, todos corrieron, incluso uno dejó atrás su ropa, tan apurado en salir, y luego se escondieron detrás de puertas cerradas por miedo en el aposento alto. Ahí sí dice que tienen la puerta cerrada por miedo a los judíos. Entonces, por eso los llamé cobardes. Pero la pregunta es, ¿todos los 120 son cobardes? No sé, honestamente no sé. Quizás había muchos hombres buenos y mujeres también valientes, pero esa iglesia como grupo fue cobarde. Y ahí está el punto. Probablemente había muchos ahí que están listos y preparados, y ya vamos, pero si los líderes son cobardes, entonces toda la iglesia es cobarde. Eso es lo que pasó aquí. Los 12, los discípulos, los más cercanos a Jesús, cobarde. El mismo Pedro, que aquí se levanta como líder, pero muy tímidamente, él había negado 3 veces al Señor. Y eso después de decir, Señor, no vas a morir, yo te voy a defender hasta la muerte, voy a estar a tu lado. Hasta que llegaron los soldados y ¡pum! Desaparecieron todo. Entonces, hecho, los 120 estaban en el aposento alto, escondidos tras puertas cerradas. Ninguno de ellos estaba en la calle, predicando o hablando de Jesús. Están ahí todos arriba. ¿Por qué? Porque los líderes no estaban en la calle. Los líderes se escondieron a puerta cerrada como cobardes y los demás siguieron su ejemplo. Por eso había llamado a todo el grupo cobarde. Quizás no habían cobardes, pero como grupo sí, están actuando como cobardes. Están escondidos, no haciendo nada. Líderes débiles es una iglesia débil. Quizás no todos los 120 fueron cobardes, pero esa iglesia inicial en su conjunto fue cobarde hasta que llegó el Espíritu Santo. Él le dio poder para ser testigos. En ese momento, los 120 dejaron de ser cobardes y salieron con fuerza, con potencia, un movimiento evangelizador como nunca hemos visto en el resto de la historia. ¿Por qué llegó el Espíritu Santo? Esa es la respuesta. Sí, también estaban cumpliendo ahí una instrucción de Jesús que dijo, quédense en Jerusalén hasta que llegue el Espíritu Santo. Pero Jesús no había dicho, quédense encerrados en el aposento alto. En uno de los versículos dice que están ahí porque tenían miedo de los judíos. No querían salir. Pero sabemos que el peligro no era tal, porque cuando salieron Pentecostés y hablaron, nadie los mató. Porque tenía el Espíritu Santo, exacto. Por eso yo había llamado cobarde. Quizás cobarde no es la palabra precisa, pero no tenían la valentía para salir y hacer lo que la iglesia debería hacer, que es predicar y evangelizar. Número 3, cabo suelto, los dones son permanentes. Yo había mencionado eso también la semana pasada, pero sin dar ninguna referencia. Referencia quiere la Claudia. Vamos a ver si hay referencia. Yo había mencionado que los dones espirituales son permanentes, nunca retirados. Cuando Dios te da a alguien un don espiritual, o sea, el poder y capacidad de actuar sobrenaturalmente en algún sentido, nunca más se lo quitará. Es un regalo, es un don. Incluso si la persona comienza a hacer mal uso del don o pierde su camino y pasa a formar parte de alguna secta, o si se involucra en doctrinas no bíblicas, o hasta si pierde la salvación, igual tienes el don. ¿Y de dónde saque esto? Y esto no puede ser más claro. Romanos 11:29, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Fin de la historia, no hay más que decir. Está claro. Y la Claudia va, no te creo, lo voy a buscar en mi Biblia para ver si dice eso. Está bien, tiene que hacerlo. Sí, véelo en inglés, en otra traducción. Pero es así, los dones y el llamado son irrevocables. Ahora, los dones y el llamado uno puede rechazar. Si el Señor te llama a hacer algo, tú puedes caer
con brazo cruzado. Si tienes el don para hacer algo, tú tienes la opción de no usarlo, pero ahí sigue vigente el don y el llamado. Tú puedes ignorarlo o usarlo. ¿Hay algún ejemplo de esto en la Biblia? Sí, hay varios. Yo elegí este porque para muchos es confuso esta escritura, que no lleguen a entenderlo, pero bueno, vamos a verlo y después hablamos de eso. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Y el Señor, hablando obviamente del cielo, cuando lleguen muchos van a decir, aquí, Señor, soy yo, llegué. Y el Señor va a decir, no, no te conozco. Pero Señor, yo prediqué, yo hice milagros, hablé en lenguas, hice este y el otro. Y el Señor va a decir, no, no te conozco. Ahora la pregunta mía es, ¿de dónde sacaron esta persona la capacidad, el poder para profetizar, expulsar demonios y hacer milagros? Tenían esa capacidad porque están haciendo eso en la tierra y cuando llegan echan en cara al Señor, pero nosotros hicimos eso con los dones que tuvimos, pero por alguna razón el Señor rechaza a tal persona. Está claro, porque no hay otra explicación aquí. Y hay mucha confusión diciendo aquí, ¿cómo que los predicadores y los evangelistas y los que hacen milagros van a llegar al cielo y el Señor va a decir, no te conozco? ¿Por qué? Porque tenía el don para hacerlo, pero perdieron su salvación por algo. Por eso el Señor lo rechaza. Quizá podemos hacer un estudio sobre esto, porque hay varias caras mirándome en este momento diciendo, ¿qué? No estoy tan convencida. Ok, sigamos. Las confusas parábolas de Jesús. Eso quedamos nosotros conversando después de la sesión de la semana pasada. Eso no está directamente relacionado con Hechos o con el Espíritu Santo, pero había mencionado con Gloria y Sergio que el propósito de la parábola no es, como muchos pastores enseñan, no es aclarar lo que Jesús dijo, sino confundir. Y mucha gente dice, no, pero las parábolas son para ilustrar, son para hacerlo más claro. No, Jesús habló en parábolas para que la gente no entendiera lo que decía. Y otra vez hay cara mirándome con, no, no te creo. ¿No me crees? Vamos a ver. Mateo 13, 10 al 17. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Él respondió, a ustedes se les concedió conocer misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, aunque miren no vean, aunque oigan no escuchen, ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no comprenderán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha tapado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se arrepentirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Quisieron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Está quedando claro? Para hacerlo aún más claro, vamos a ver en otra traducción. Ahora, la NBV, la Nueva Biblia Vida, no es mi favorita. Tienes algunas imprecisiones en algún lado, en general no es tan buena, es un poco liberal, pero en este caso específico
dan perfectamente con el significado, como dicen buen chileno, achuntado. Vamos a ver. Mateo 13, 10 al 11 en la NBB, los discípulos preguntan, ¿por qué usas esos simbolismos tan difíciles de entender? O sea, parábolas. Él explicó que ellos, los discípulos, eran a los únicos a los que se les permite entender las cosas del reino de los cielos, pero no los demás. O sea, aquí Jesús dice claramente, ustedes, mis discípulos, pueden entender, los demás no. Y por eso hablo en parábolas, para dejar confuso, no claro para los demás. Para ustedes sí. Y muchas veces el Señor explica parábolas a los discípulos, pero no explica al público en general. Jesús mismo dice claramente que la razón por la que habló en parábola es para que algunas personas no pudieron entender lo que él está diciendo. ¿Con qué motivo? Solamente el Señor sabe. Pero él dice claramente, es por eso. Entonces, si escucha a alguien predicar que Jesús habló en parábolas para aclarar las cosas, puedes ignorar con seguridad los consejos de tal persona, porque claramente no conoce la Biblia ni la palabra de Jesús. Por aquí Jesús lo dice claramente. Justo lo que estamos hablando antes de comenzar hoy. A veces los predicadores dicen cosas que no son ciertas en medio de una prédica. Y si no lo corrigen, es un problema. Otro, fiesta bíblica y Pentecostés. Yo mencioné que Jerusalén estaba lleno, día de Pentecostés, tenían personas de todas las naciones de la tierra, bueno, de la tierra conocida, día de Pentecostés porque era uno de los tres fiestas anuales obligatorios. Festival de las Primicias. Mea culpa, me equivoqué, confusión. O sea, el predicador tiene que reconocer sus errores y eso es lo que pasó aquí. Pentecostés no es el festival de las primicias. Yo había confundido uno de los festivales con otro. Este es festival de las primicias, cuando el sacerdote toma las primeras espigas de la cosecha, justo cuando están brotando primera vez, él saca un montón de eso y lo levanta y mece eso frente al Señor, como dando gracias y diciendo, estos son las primicias, esto es lo que está recién saliendo de la tierra. Primicias, Señor, gracias. Primicias es parte del festival de Pascua. Pascua para nosotros 3 días, para los judíos son 7 días. Y el Festival de Primicias está celebrado el tercer día después de matar el cordero y poner su sangre en las maderas de las puertas. O sea, está celebrado el día domingo. Corresponde a la resurrección del Señor. El primero es levantarse de la tierra. Eso es primicias. En Pascua, no en Pentecostés. Debería informarme mejor antes de abrir la boca. 1 Corintios 15, 20, 22. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Está muy claro en eso. Ok, el día de Pentecostés es parte del festival de la cosecha, que no tiene nada que ver con primicias, son dos cosas diferentes. Pentecostés o cosecha viene 50 días después de primicias, Pascua. Son dos festivales diferentes, separados por 7 semanas y un día. Y si quieres saber más sobre esa fiesta y las conexiones que tiene con Pentecostés, es increíble las conexiones que hace todo esto en la Biblia. Hace algunos años prediqué un sermón que se llama Quincuagésimo. ¿Qué quiere decir Pentecostés? Ahí está el código QR si quiere bajarlo o simplemente buscarlo i-ccc.cl/biblia/materiales/quincuagésimo. Y si logra escribir quincuagésimo sin usar el código QR, excelente, ganaste un punto más. Ok,
Entonces ahora vimos los cabos sueltos, hoy podemos entrar en los detalles de los hechos del Espíritu Santo. Para refrescar la memoria, vimos el versículo clave de toda la semana pasada, muy simple, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Capítulo 1, versículo 8. Eso es todo Hechos. Hechos podría ser básicamente ese versículo y nada más. Pero este también es la esquema del libro. Muestra perfectamente la estructura de todo el resto. Capítulo 2 tiene que ver con el poder para ser testigos. 3 a 7, la historia de testigos en Jerusalén. Capítulos 8 al 11, testigos en Judá y Samaria. Y capítulo 2 en adelante, hasta los confines de la tierra. Ese versículo es como el índice, tabla, contenido. Esto es lo que vamos a ver en este libro. Entonces, capítulo 2, ya tenemos claro que el poder para ser testigos es el Espíritu Santo. Y que el famoso bautismo en el Espíritu, también vimos la semana pasada, ocurre en el momento de la salvación. No es una cosa posterior, como escuchan muchas veces en la iglesia por equivocación, que están confundiendo los términos. Al momento de ser salvo, uno es bautizado en el Espíritu Santo. Al tomar la decisión, en ese mismo instante, cuando tú dices, Señor, te voy a seguir, me arrepiento de mis pecados, todo eso, como señal de que ya perteneces a Cristo, estás bajo su protección y tienes la garantía de la resurrección al morir y la vida eterna en el cielo, el Señor te da el Espíritu Santo. Eso es tu sello, tu garantía. Pero eso es solo parte de lo que hace el Espíritu Santo. Hace mucho más. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, adicional al bautismo en el Espíritu Santo, vimos la semana pasada que está la llenura del Espíritu Santo acompañado por uno o más de los dones espirituales. Eso es llenura del Espíritu Santo, no es bautismo en el Espíritu Santo. No según yo, según los versículos que vimos la semana pasada. El Espíritu Santo puede entregarte la capacidad espiritual para hacer algo que sería imposible para una persona normal o digamos una persona sin el Espíritu Santo, sin ese don, no lo puede hacer. Pero con el don del Espíritu Santo sí lo puede hacer. Milagros, por ejemplo. Hablar en lengua. Quizás una persona que no tiene Espíritu Santo podría fingir hablar en lengua diciendo puros, no sé, garabatos sin sentido, pero no está hablando en lenguas. Para hacer eso requiere el don, o sea, la llenura del Espíritu Santo. Eso se llama dones, esas capacidades que el Espíritu Santo te da, y hay varios. Vamos a mencionar algunos hoy. No voy a entrar en todos los detalles porque eso sería para horas. Por ejemplo, en Pentecostés, los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Eso viene con el bautismo. Eres creyente, tienes el poder para ser testigo. Eso está como incluido. También recibieron el don de hablar en lenguas, todos los 120, el don de predicar sin temor, todos los 120, y el don de hacer milagros. Parece que todos los 120, aunque no está 100% claro. Los dones vienen mediante la llenura del Espíritu Santo, no el bautismo. Y pues, que te insisto tanto en eso, pero hay mucha confusión en las iglesias referentes a las dos palabras, dos términos. ¿Y cómo sabemos que recibieron el don de hacer milagros estas personas, los 120? Bueno, porque inmediatamente después comienza la primera parte de ser testigos en Jerusalén. Recibieron el poder y al tiro, a la batalla. Testigos en Jerusalén. Capítulos 3 a 7, marcados por una serie de milagros, uno tras otro. Hechos 3, 1 al 10. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es hora de la oración.
Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, les dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies saltando y alabando. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada La Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Ah, primer milagro de los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Sin embargo, curiosamente, no recibieron esa capacidad o ese don en Pentecostés. Y ahora me están mirando con cara de, ¿qué está pasando aquí? No, no nada que ver. Recibieron ese don, esa capacidad para hacer milagros y para sanar personas mucho antes. Tenemos que volver aquí a Mateo, capítulo 9. Y aquí, bueno, voy a hablar de eso después. 9:35 al 18. Voy a saltar algunos versículos intermedios, pero para tener el contexto. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ahí termina el capítulo 9. Y muchos llegan a ese punto y dicen, ah, ok, se acabó la historia. Pero no, no es así. Continúa. Reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, y Judas Iscariote, el que los traicionó. Interesante, ¿no? Pero sigue, no ha terminado. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Claro, y eso es mucho antes de Pentecostés. Allí Jesús está recién comenzando su ministerio. Entonces, aquí para resumir un poco, o sea, toma en cuenta, Jesús ya había llamado a los 12. No había nombrado el listado completo, pero ya había nombrado a todos y están acompañándolo. Pero Jesús mismo está haciendo todo el trabajo. Él solo está predicando, echando demonios, sanando los milagros. Solo Jesús en este momento. ¿Qué pasa en el versículo 36? Dice, el Señor lo miró, esa gran multitud, y tuvo compasión de ellos. Y probablemente pensó, humanamente yo no puedo, porque era hombre, era Dios, sí, pero era hombre también. Lo que hizo, dijo a sus discípulos que la cosecha está enorme, versículo 37. Dijo que deben pedir al Señor de la cosecha que envíe obreros, versículo 38. Acto seguido, él mismo les dio el poder a ellos para hacer lo que él había estado haciendo solo: sanar, echar demonios y predicar. Y los envió como obreros a la cosecha. O sea, punto aquí, Jesús es el Señor de la cosecha. Él dijo, oran al Señor de la cosecha. Ahora ustedes andan.
O sea, cuidado con lo que oren, porque a lo mejor se va a cumplir al instante. Oraban por al Señor de la cosecha, el Señor de la cosecha dijo, ok, perfecto, ustedes tienen autoridad, hazlo. Hasta Judas recibió tal poder. Dice los 12, mandó a los 12 con la misma autoridad hasta Judas. Pensando un poco, uno ve que Judas había pecado en el sentido de ya habló con los sacerdotes y organizó que iba a traicionar al Señor, igual tenía tales dones. No hay ninguna mención que el Señor dice, Judas, escuché lo que hiciste, entonces ya no más. La Biblia no dice eso. Judas siguió con la misma autoridad de los otros 11 hasta su muerte, ¿sí? Y acá dice, ¡pum!, explosión del cerebro. El problema para entender esto es simplemente que la división entre capítulos está en el lugar equivocado aquí. No hay separación entre el final del capítulo 9, cuando el Señor dice, piden al Señor que manda obreros, fin del capítulo, ya cerramos la Biblia. No, no ha terminado. Capítulo 10 no debería tener ninguna división allá, sigue de largo, es parte del mismo mensaje. Jesús vio la necesidad, dijo a sus discípulos que oraran para solución, para la solución de esa necesidad, y de inmediato él mismo entrega la solución a la necesidad. Todo va junto, está todo unido, no hay separación. Y la solución de Jesús fue darles a los discípulos el poder de sanar. Está claro, pero no solo a los 12. ¿Qué pasa aquí en Lucas, capítulo 10? Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él, del todo el pueblo y lugar donde él pensaba ir. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Vayan ustedes, presten atención, porque los envío como corderos en medio de lobos. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan, sanen enfermos que encuentren allí. Aquí casi lo mismo, pero hay una diferencia. Aquí no está hablando a los 12, sino a los 72. Otro grupo, y diciendo lo mismo. Y aquí queda un poco más claro. Nuevamente el Señor menciona que la cosecha es grande, dice a las personas que deben orar al Señor de la cosecha que envía obreros al campo, y de inmediato Él mismo envía obreros al campo. Vayan ustedes. Está claro, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice que tiene que hacer una cosa, prepárate. Si tú sientes la necesidad para orar por una cosa, saca tu maleta y empieza a poner cosas. Porque ese es el punto acá. El Señor vio la necesidad, tuvo compasión con la gente y dijo, necesito más ayudantes aquí. Delegó. El Señor delegó a otros la autoridad, la capacidad espiritual para hacer los milagros. El punto aquí es que antes de Pentecostés ya había por lo menos 84 personas, aparte de Jesús, con autoridad para sanar y para expulsar demonios. Incluso hay algunos signos que había más personas, pero por lo menos 84 personas. Problema, no hay rastro de la llenura del Espíritu Santo aquí. 84 personas y la Biblia no dice nada que fueron llenados del Espíritu Santo. La semana pasada vimos que la llenura del Espíritu Santo imparte los dones espirituales a los creyentes. Hablar en lengua, predicar, sanar enfermos, expulsar demonios, etcétera, viene con la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí la Biblia no dice nada de eso. No hay mención siquiera del Espíritu Santo. Solamente dice que Jesús les entregó la autoridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Se puede tener dones sin tener la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo funciona esto?
Para entenderlo, es necesario echar un vistazo muy rápido a qué son estos dones, para qué sirven y de dónde vienen. Bueno, hay tres escrituras principales que hablan de esos dones. Cada uno tiene un listado de algunos dones. No son idénticos, algunos son repetidos, pero son tres listados diferentes, básicamente. Y eso está en 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y en Romanos capítulo 12. La Fran podría enseñar esta parte de la sesión porque ella enseña esto, dones y talentos. Hay un par de otras cosas en Pedro, en otra parte también, pero esas son las tres escrituras principales. 1 Corintios 12, Efesios 4, Romanos 12. Entre estos tres listados tenemos menciones de casi todos los dones espirituales, pero aquí sucede algo raro. Es muy interesante ver la fuente y el origen de los dones. En cada caso, aquí la Biblia dice de dónde vienen los dones. Y aquí en el caso de Romanos 12:3 dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Eso es como parte de la introducción al listado en Romanos 12. En Efesios 4 dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia a la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y finalmente 1 Corintios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esas son las tres introducciones a los tres listados. Pero sucede aquí algo interesante. Según la medida que Dios le haya dado, en la medida en que Cristo ha repartido los dones y el mismo Espíritu repartiendo como Él quiere. ¿Se nota una cosa aquí? Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Nuevamente tenemos la Trinidad completa, activa en algo muy importante, en este caso, impartir los dones. Dios, Cristo, el Espíritu Santo reparten los dones, está claro. O sea, los tres reparten los dones. Aquí cada uno está conectado de cierta manera con uno de los listados, pero queda claro que los tres reparten todos los dones y por eso Jesús ya había dado autoridad para sanar sin la llenura del Espíritu Santo, porque Dios tiene la capacidad para hacerlo. ¿Qué dice aquí? En la medida en que Cristo ha repartido los dones, aquí no lo van a ver, en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Pero también hay una frase fascinante aquí, en la última parte aquí, que dice, Espíritu repartiendo como Él quiere. ¿Por qué es fascinante eso? Bueno, primero, porque deja claro que el Espíritu Santo es una persona. Dice Él, como Él quiere, no una cosa. Muchas iglesias tienen esa confusión pensando que el Espíritu es como una energía, una fuerza, algo como, no sé, eterial, pero la Biblia deja muy claro que el Espíritu Santo es una persona. No hay duda de eso, pero también dice que esta persona tiene autonomía y autoridad total. Él reparte los dones como Él quiere. No tiene que consultar a Jesús ni consultar a Dios. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Tiene toda esa soberanía que tiene Dios mismo y que tiene Jesús. Ahora no hay tiempo para entrar en los detalles de todos los dones. Pero aquí un resumen breve de cada uno de los estados. En Romanos 12 tenemos profecía, servicio, enseñar, exhortar o animar. Dar, que es generosidad. Presidir, que también se llama dirigir. Y misericordia, pasión. Hay como diferentes nombres. En Efesios tenemos los dones ministeriales. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y en 1 Corintios 12 tenemos sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento, lenguas, interpretación
administración, apóstoles, profetas, maestros, milagros, sanidad, ayuda, administración y lenguas. Tengo repetido lengua, lo mismo. Pero esos son los tres listados. Se va a notar que hay algunos en común, por ejemplo, pastor y maestro están en común entre varios. El punto aquí es que hay varios dones. Cada uno tiene por lo menos un don. Si eres cliente, está claro que hay un don, pero hay que usarlo. Si quieres saber más sobre esto de dones espirituales, qué son y cómo funciona, hace unos años prediqué un sermón que se llama Alguien debería. ¿Alguien se acuerda de eso? Algunos sí. Sí. Ahí está el código QR si quieres saber más de dones y talento. También está en la página, más fácil acordar este. Y ccc.cl/biblias/materiales/dones. Ahí están los sermones, los apuntes, PowerPoint. Y en este caso está la grabación también. Ok, volviendo a Hechos. Volviendo al milagro, primer milagro de los apóstoles de sanar el paralítico. Llegaron, no tengo plata ni oro, pero levántate y anda. Y el afortunado, muy afortunado, anda. Pero ¿cuál fue el resultado de todo esto? Hechos 3, 11 y 12. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como el Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo: Pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si nuestro propio poder o devoción, por nuestro propio poder o devoción, hubiéramos hecho caminar a este hombre? Los milagros, como aquí, pueden llamar mucho la atención, pero no hace que la gente crea. Aquí no dice en ninguna parte que alguien miró el milagro y dijo, creo en Jesús, solamente por ver el milagro. Los milagros no sirven para eso. Nunca fue el propósito de milagros tratar de convencer a alguien para creer. Pero sí da oportunidades, y eso es lo que sucede aquí. Pedro aprovecha esta atención que todo viene corriendo a ver lo que pasó con ese milagro para predicar. Hechos 4, del 1 al 3. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Arrestaron a Pedro y a Juan y, como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Son muy raras, ¿no? Muy curioso. A los líderes espirituales no les gustaba la idea de que otros podrían estar predicando y enseñando la palabra de Dios a las personas. Hicieron todo lo posible para detenerlo. Y eso es como curioso, como no cabe en la mente aquí, pero no funcionó. Dicen, yo tenía otro propósito acá. Sigue en versículo 4, dice, pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron. Que dice, muchos aquí que vieron el milagro creyeron. No, muchos que oyeron el mensaje creyeron. Resultado, el número de estos, contando solo a los hombres, llega a unos 5,000. 10 antes, Pedro predicó 3,000. Primer milagro, ahora son 5,000. Pero no por el milagro en sí, sino por la prédica. No puedes detener la palabra de Dios. Aquí los líderes totales de cero arrestaron a Pedro y Juan, pusieron en la cárcel. Igual aumentó el número. Curiosamente, en lugar de alabar al Señor por el milagro y estar feliz por el hombre sanado y las personas salvadas, los líderes estaban muy molestos. Y esto es como difícil de entender. Comenzaron a interrogar a estos suplantadores que se atrevieron a hacer lo que se supone que ellos mismos, los de líderes religiosos, deberían hacer. Yo creo que están un poco celosos aquí. Ven a otros haciendo lo que ellos deberían estar haciendo y
No le gusta. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Nuevamente, aquí, traducción mío, están diciendo, ¿cómo se atreven ustedes a hacer nuestro trabajo y que nosotros no queremos hacer? Es así, ¿no? Porque uno piensa que, ok, ponte hoy en día, un pastor de una iglesia ve en otra iglesia que hay milagros, que se sana la gente. Ese pastor va a decir, wow, qué bueno, estoy contento porque el Espíritu Santo está obrando, qué bueno. Pero aquí lo que hicieron era ir a la otra iglesia y decir, no, pastor, no puedes hacer eso, es nuestro trabajo. No lo estamos haciendo, pero es nuestro trabajo. No sé. ¿Y la respuesta de Pedro? Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, gobernantes del pueblo y líderes religiosos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico y se nos pregunta cómo fue sanado. Bastante sarcástico el comentario. Cuando lo lean con calma aquí, traducción o paráfrasis, ¿qué? Se supone que ustedes son los líderes religiosos y no saben que solo Dios puede hacer un milagro así. Eso es lo que están diciendo aquí. Pedro está hablando no en una forma bonita, no diciendo, oh, lo siento, señores, nos equivocamos, no lo vamos a hacer. Dice, se nos procesa por haber favorecido a un paralítico. Y más encima se nos pregunta, ¿cómo fue sanado? ¿No saben ustedes? ¿No lo tienen claro? Ustedes son los sacerdotes y los ancianos y no lo saben. ¿Y quiere que nosotros le explicamos? Es muy sarcástico aquí cuando uno va analizando. Sepan pues todos ustedes y el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Oh, wow. Ahí mete la espada y da vuelta. Pero note una cosa aquí. ¿Cómo Pedro hizo todo esto? Lleno del Espíritu Santo. No está hablando por sí mismo, no está actuando por sí mismo. Para poder responder así con autoridad y sin temor a los líderes del pueblo judío, Pedro no lo hizo con sus propias fuerzas, lo hizo gracias a la llenura del Espíritu Santo. Y toma en cuenta aquí que él está básicamente enfrentando la Corte Suprema de los judíos. Sanedrín es eso, hacen las leyes y después hacer cumplir las leyes. Y ellos están diciendo, ¿cómo se atreven a hacer tal cosa? Y él responde de una forma no muy digna de responder a la Corte Suprema. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. La solución de los líderes religiosos fue bastante curioso. ¿Cómo van a responder a eso, de esa insubordinación de Pedro? Hechos 4, 17 al 20. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Buena respuesta. Pero aquí tratan de, vamos a amenazar, vamos a decir que no pueden hacer tal cosa. Amenazar a alguien que simplemente predica a Jesús y la palabra de Dios no funciona. Va a seguir predicando porque tiene que hacerlo. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El mismo patrón se repite varias veces en Hechos. Por eso tomé un poco de tiempo para este milagro en sí, porque sucede exactamente lo mismo. Los apóstoles predican a Jesús, enseñan la palabra y sanan a la gente o hacen algún otro milagro. Resultado, asombro. Llega la gente, wow.
predican. Arrepentimiento entre el pueblo, salvación y bautismo en el Espíritu Santo y espectacular crecimiento en la iglesia. Eso sucede. ¿Y qué sucede después? Los líderes intentan detenerlos, a veces incluso violentamente. Los azoten, los apedrean. Sus amenazas y golpes no funcionaban. Los apóstoles siguen predicando con aún mayores resultados. Cada vez que fueron arrestados, golpeados, um, llevados ante tribunales y amenazados, el resultado después fue mayor crecimiento de la iglesia. O sea, tratar de amenazar al Espíritu Santo no es buena idea, parece. Hechos 4, 17 al 20. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. El pueblo los tenía en gran estima. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. El resultado de predicar la palabra con poder del Espíritu Santo. No se puede detener a Dios amenazando y golpeando a sus predicadores. Eso solamente logra aumentar la difusión del Evangelio. Esa amenaza no sirve. Quizás el mejor ejemplo de esto es el evento que lanzó la iglesia fuera de Jerusalén. Hasta el momento hemos visto solamente lo que está sucediendo en Jerusalén. Para entender eso, tenemos que poner un poco de contexto primero. Al inicio del capítulo 6, los apóstoles necesitan ayuda. Ellos dieron cuenta que solo no pueden hacer todo. Hay una discusión entre las viudas griegas y las viudas hebreas de repartición de la comida y los apóstoles dicen, no, 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 nosotros no podemos, no es nuestro trabajo es orar y predicar. Entonces, vamos a buscar personas para encargar de eso. Nombren 7 personas de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esa responsabilidad de repartir la comida. Hechos 4, 16 al 20, dicen así, escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas y Nicolás, que era de Antioquía, y se había convertido al judaísmo. Ahí están los 7 que eligen para hacer esta tarea. Y así conocemos los primeros diáconos de la iglesia. Es el trabajo que hace el diácono, ayudar a los pastores, apóstoles, profetas, como quieren llamarlo, en hacer cosas que son importantes, necesitan algo de autoridad, sí, pero aquí están nombrados porque están llenos del Espíritu Santo. Y mencionaron aquí Esteban, hombres con la llenura del Espíritu Santo, todos con el don de sabiduría. Siempre cuando habla del Espíritu Santo lleno de, siempre habla de cuál es el lleno de, cuál es el don. Lleno de fe y del Espíritu Santo. Y específicamente dicen en el versículo justo antes que estaban todos llenos de sabiduría. Tenía el don de sabiduría. Y Esteban especialmente tenía el don de fe. Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Tenía el don de fe, no solamente fe normal, sino don de fe, que es otra cosa. El resultado de todo esto, Hechos 6, 7. Y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso es justo después de nombrar a los diáconos, porque ahora los apóstoles tienen más tiempo para dedicarse a oración y predicar, porque habían delegado algo de su trabajo. La palabra de Dios se difundía y más personas se salvaron. Por eso es tan importante ser testigos y difundir la palabra, porque solo así resulta en esta situación más y más personas salvas.
Hasta los sacerdotes están comenzando a entender y seguir a Cristo. Los sacerdotes que antes están amenazando, ahora están uniendo a la iglesia. Pero nota una cosa aquí, en Jerusalén. Todo esto está en Jerusalén. Todavía estamos en la primera etapa de Hechos 1:8. El Espíritu Santo van a tener el poder de ser testigos en Jerusalén y varios otros lugares, pero no estamos en eso todavía. Faltan Judea, Samaria y los confines de la tierra. Hasta el momento todo es Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Fuera de Jerusalén, nada. Pero está a punto de cambiar. Hechos 6:8. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Discutían con él ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. ¿Son ciertas estas acusaciones?, le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. Se nota aquí. Ahora Esteban tiene otro don, lleno de gracia y poder. O sea, tenía fe, tenía sabiduría y ahora tiene gracia. Y ahora él empieza a hablar. Le pregunta, ¿está cierto lo que dicen? Y empieza aquí un sermón. En los próximos versículos, Esteban predica un mensaje tan duro, tan tajante, tan cortante, que hasta el mismo Señor Jesús se pone de pie en el cielo. Insólito. Esteban resume en pocos minutos todo el Antiguo Testamento y termina hablando directamente a los líderes así: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten el Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado a ustedes. O sea, no tiene pelo en la lengua. ¿Por qué tiene dones del Espíritu Santo? Sigamos. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Y esto es insólito. A lo largo de toda la Biblia, cuando habla de Jesús en el cielo, siempre está sentado a la derecha de Dios, excepto aquí. Solamente aquí, en este momento, está de pie en el cielo. O sea, este evento es importantísimo. El mismo Señor se pone de pie y mire lo que está hablando, sucediendo abajo. No sabemos por qué el Señor se pone de pie, expectación porque Él sabe lo que viene, o admiración a lo que está haciendo Esteban, pero que el Señor se pone de pie por algo que está haciendo un hombre, impresionante. Sigue la historia. Y lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Fuerte, ¿no? El Señor sabía lo que está a punto de suceder, quizás por eso se puso de pie, no sabemos por qué razón, pero se puso de pie en el cielo. Y aquí, Esteban.
el primer mártir de la iglesia. Cumplió plenamente el mandamiento de Jesús de Hechos 1:8 de ser testigo al pie de la letra. Y esto quizás podría llegar de sorpresa. En griego la palabra para testigo es martus, la misma palabra para mártir. No hay diferencia, no hay dos palabras diferentes en griego. Martus quiere decir testigo y también mártir. Entonces, ser testigo en el Nuevo Testamento estoy dispuesto a morir por lo que estoy diciendo. Mi testimonio es firme, es cierto, es seguro, hasta el punto que yo estoy dispuesto a morir por mi testimonio. Eso es lo que pasó aquí con Esteban. Estaba dispuesto a morir y él habló sabiendo, probablemente con certeza, que lo iban a sacar y matar, porque era testigo y tenía el poder del Espíritu Santo para ser testigo. Con ese termina bruscamente la fase 2 del mandamiento de Jesús. Inmediatamente comienza la fase 3 y 4 juntos. Aquí va. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. O sea, fase 3 y 4. Testigos. ¿En dónde? Volvemos a lo mismo, al versículo original. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria. Estamos avanzando. De un solo golpe, Jerusalén, ahora tenemos juntos Judea y Samaria. O sea, fase 1, cuando venga el Espíritu Santo. Fase 2, serán mis testigos tanto en Jerusalén, fase 3, como en toda Judea, fase 4 y Samaria. Todo eso, de repente, porque Esteban no tenía temor de hablar, porque habló por el Espíritu Santo. Martirizado, y aquel día, aquí dice, aquel día, el mismo día que mataron a Esteban, se desató una gran persecución y todos se fueron. Pero en este caso no están huyendo como cobardes. Ahora tienen claro que tienen que seguir haciendo lo que el Señor había dicho, predicar en otro lado. ¿Cómo sabemos que no son cobardes? Porque aquí dice, los que habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. No escondieron, no negaron al Señor. Llegaron, exacto, por el Espíritu Santo. Gracias, Fran. Llegaron a cualquier lado y predicaban por el poder del Espíritu Santo. Creo que están dando cuenta de la gran importancia del Espíritu Santo en la iglesia y en tu vida también. Aquí estoy hablando mucho de la iglesia, pero Esteban no era iglesia. Esteban habló con el poder del Espíritu Santo en su vida y los demás hicieron lo mismo. Sin el Espíritu Santo no hay poder para hacer nada. Con el Espíritu Santo hay poder para hacer todo. Todo, todo, todo. Cada creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de nacer de nuevo, con el bautismo y el sello del Espíritu Santo, y en tal momento también recibe el poder de ser testigo de Jesús. Aquí no hay excusas. Y probablemente están pensando, bueno, para los demás sí, pero para mí no, no, yo no tengo que hacer eso. Sí, todos tenemos que hacer eso, todos tenemos que ser testigos y todos tenemos el poder para hacerlo porque hemos sido bautizados en el Espíritu Santo al momento de nacer de nuevo. Pero hay tanto más que el Espíritu Santo hace. Uno piensa, bueno, aquí sí, el poder para hacer milagros y sanar y ser testigo, pero no es solo eso. Hay muchísimo más y no vamos a ver lo que hace el Espíritu Santo. Pero ustedes deben usar los dones que tienen y orar para más llenura, para poder usar los dones con mayor fuerza, con mayor autoridad. Pero primero,
había un detalle que pasa casi desapercibido aquí en el texto que vimos recién. Vamos a verlo de nuevo. En el martirio de Esteban, conocimos por primera vez a otro personaje mencionado casi por casualidad. Aquí está el mismo texto, no lo voy a leer de nuevo, pero entre medio dice aquí un joven llamado Saulo estaba presente. Y los otros jóvenes dejaron ahí sus mantos y él los cuidaba. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Este personaje, Saulo, vamos a ver que después cambia de nombre a Pablo, pero por el momento se llama Saulo. Y por ende, continúa. La próxima semana vamos a conocer un poco más de Saulo, de Pablo, la- el cambio y de la otra parte que no hemos visto todavía, que es hasta los confines de la tierra.